Hola amigos, el tío Eric acá nuevamente. Este día quiero hacer algo diferente, algo que realmente nunca hago, no suelo hacer. De hecho, ni siquiera tengo más de 3 años quizás de no publicar una foto en Facebook. Pero esta vez es diferente. Dios me ha dado una segunda oportunidad en la vida y quiero compartir la experiencia con ustedes. Si usted es una persona que me conoce, gracias a Dios, como puede ver, estoy bien. Ya tengo casi 4 semanas de la cirugía. Bueno, de hecho mañana van a ser 4 semanas desde la cirugía. La recuperación ha sido lenta, pero estoy bien. Poco a poco he ido ganando movilidad, etcétera. Porque bueno, la cirugía originalmente iba a ser laparoscópica, pero me terminaron abriendo, lo cual me alargó un poco la recuperación, digamos, pero estoy bien, gracias a Dios. Para darles un poco de contexto, eh, bueno, en abril fui diagnosticado con cáncer colorectal, etapa 3. El diagnóstico, bueno, la noticia fue complicada porque en el momento, bueno, uno sabe, bueno, uno ve historias y casos y todo, y bueno, la palabra cáncer eh, es una palabra fuerte. Bueno, por lo menos así lo siento yo, así lo sentía. Y en su momento, bueno, yo estaba optimista, yo sentía, ok, bueno, mucha gente pasa por esto y sobrevive, y yo tengo que ser una de esas personas. Y esa fue siempre mi mentalidad. Esa fue siempre mi mentalidad y, bueno, yo en su momento bueno, esto va a ser un camino largo, va a ser un camino difícil, pero bueno, yo confié en Dios y estaba seguro que, bueno, que todo se iba a dar. Para no hacer muy largo esto, les cuento. Pasé por 10 sesiones de quimioterapia y 30 sesiones de radiación. Esto fue a lo largo de 6 semanas. Fue un proceso duro. Fue quizás un poco, bueno, no, realmente no un poco. Realmente sí fue más difícil de lo que me imaginaba. Yo sabía que iba a ser duro, pero sí fue un poco más duro de lo que me imaginaba. Eh, Al principio, las primeras semanas, bueno, yo llegaba fresco, llegaba, bueno, tranquilo y todo. Las últimas semanas del tratamiento sí fueron un poco difíciles en el sentido que yo estaba bien cansado, pues el tratamiento debilita bastante. Bueno, yo equivocadamente, porque obviamente yo no soy doctor, yo no soy experto, pero en base a lo que los doctores me habían comentado, pues en mi mente yo pensaba, bueno, si el tumor va cediendo a medida que, eh, a medida que vayamos avanzando con el tratamiento, pues me tendría que ir sintiendo mejor. Lo cual, por un lado, fue así en ciertos síntomas, pero por otro lado, el tratamiento es tan fuerte que, bueno, hay síntomas nuevos que vienen directamente del tratamiento, los cuales sí me debilitaron bastante, pero en realidad yo siempre seguí con mi actitud positiva. Y bueno, mi recomendación, si usted está pasando por algo como esto, si a usted le acaban de diagnosticar cáncer, lo mejor que puede hacer es mantenerse ocupado, es mantenerse activo. En mi caso, yo siempre manejé a cualquier lugar. Bueno, mi esposa, si ella me decía, mira, necesitamos ir al supermercado, etcétera, yo la acompañaba, yo manejaba, yo manejé a todos mis tratamientos de quimioterapia, de radioterapia. Yo manejaba ida, regreso, si había que hacer algo en la casa, yo trataba de hacerlo. Eh, y bueno, así fue como pasé el tiempo. De hecho, así fue como empecé a hacer estos videos para mis sobrinos. Eh, pues fue simplemente por con el mismo propósito de mantenerme ocupado. Obviamente, o sea, ellos saben que a mí me gustan bastante los videojuegos. Y bueno, realmente como nunca sabía en qué momento me iba a poner mal, no podía estar imitando a nadie a mi casa y bueno, lo que yo hacía era, bueno, yo jugaba y compartía el gameplay con ellos y bueno, así fue como nació este canal, así fue como empecé a subir estos videos. Y bueno, también, o sea, el objetivo también, aparte de compartir con mis sobrinos, el objetivo también fue mantener mi mente ocupada, mantenerme yo ocupado. Porque no es solo de grabar los videos, también al final estaba, bueno, los tenía que editar, etcétera.
lo cual también me sirvió porque realmente no tenía, o sea, yo de editar videos no sabía mayor cosa. Mm, Y todavía me falta mucho por aprender, pero bueno, siento que he aprendido un poco. O sea, los videos siento yo que son decentes. Pero bueno, ese es mi consejo. O sea, si realmente, si los acaban de diagnosticar con esto, varias cosas. Uno, mente positiva. Confíen en Dios. Eh, Manténganse ocupados. Traten de mantenerse lo más activos posibles. Levántense de esa cama. No les estoy diciendo que, o sea, porque yo realmente no, el cáncer vino con anemia. Entonces no es que yo pudiera salir a correr y levantar pesas, etcétera. De hecho, yo he perdido mucho peso. Bueno, empecé a perder peso, que así fue como empecé, este, así fue como empecé a ir al doctor para ver qué es lo que estaba pasando. Pues empecé a perder peso. Yo al principio lo atribuía al cansancio, al estrés del trabajo, etcétera, lo cual estaba muy equivocado. Aparte de bajar peso, tenía una gran anemia. Los niveles de hemoglobina en casi todo el tratamiento. Los niveles de hemoglobina en casi todo el tratamiento los tuve en 9, cuando lo normal es entre 15 y 16, entiendo yo. Eh, y bueno, hablando del peso, bueno, digamos que mi peso normal siempre anda a 160, 165 más o menos. 165 libras. Peso actual, bueno, actual no, espero haber ganado ya un par de libras en estos días. Mi peso después de la cirugía, 111 libras. 111 libras, he perdido como 55 libras. Lo cual, bueno, si ustedes me conocen, pueden verlo. O sea, pueden notar, estoy extremadamente delgado. eh, pero realmente igual, o sea, hay que mantener la actitud positiva. O sea, yo no tenía el cuerpo de luchador tampoco, pero bueno, eh, para darles un poco de contexto, solía verme más o menos así. Como ven en la foto, bueno, espero poder poner la foto. Y bueno, así es como estoy ahora. Apenas han pasado 4 semanas de mi cirugía, entonces, y bueno, los primeros días pasé con dieta líquida, entonces realmente no es que vaya a recuperar el peso, así rapidísimo, pues va a ser gradual, y bueno, me tocó, incluso en estas semanas de recuperación, pues me tocó que casi que todo mi sistema digestivo se recuperara de todo. Bueno, la cirugía fue una resección de mi intestino. Lo que hicieron fue cortaron las partes que estaban, cortaron la parte donde estaba el tumor, e incluso un poco más allá. Entonces el tumor medía 5 centímetros. Bueno, el tumor originalmente medía 8 centímetros. Con el tratamiento se redujo a 5. Y bueno, la parte del intestino que cortaron era como de 17 centímetros, si no mal recuerdo. Gracias a Dios, la biopsia salió negativa, eh, en los límites de la parte que se cortó. Y bueno, los ganglios salieron negativos todos. Y entonces, bueno, gracias a Dios, todo fue un éxito. Y bueno, eh, lo que les quiero compartir, y bueno, el objetivo de esto es que sepan que esta batalla se puede ganar. Obviamente los organismos de todos nosotros es diferente y todos vamos a reaccionar diferente, pero esta batalla se puede ganar. Y la van a, o sea, si ustedes están pasando por esto, yo estoy seguro que la van a ganar. Mi cáncer era etapa 3. Gracias a Dios todavía no había metástasis, pero pues era algo que había que actuar ya, y todos los doctores, todos los oncólogos, o sea, ellos me hicieron énfasis en que necesitábamos actuar lo más rápido posible, y eso fue lo que hicimos. Tan pronto tuvimos el diagnóstico, si no mal recuerdo, a las 2 semanas fue que comenzamos ya la quimioterapia y la radiación. Eh, y bueno, en general, no les voy a dar detalles de las molestias que tuve, pero sí fue duro, pero en todo momento, especialmente si usted está pasando por esto, en todo momento, cualquier dificultad que tenga, no se suelte de la mano de Dios, es lo mejor que puede hacer. Tenga fe,
Es un salto del fel que hay que dar y yo estoy seguro que con el tiempo todo va a estar bien. En mi caso, bueno, mi cirugía iba a ser laparoscópica, como mencioné hace un momento, lo cual, bueno, incluso el doctor me dijo, mira, vas a estar súper bien rápido, te vas a recuperar rápido y todo, vas a tener movilidad, etcétera. Y bueno, me dijo, ¿sabes qué? Existe una posibilidad de que si no podemos llegar al tumor, si no podemos cortar vía laparoscópica, te tengamos que abrir. Generalmente eso no pasa, así que no te preocupes, pero igual te dejo advertido porque existe la posibilidad de que pase. Y bueno, ¿saben qué? Pasó. Les tocó abrirme. Para mi sorpresa, eh, bueno, tenía un... Bueno, cuando me desperté de la anestesia, realmente ese momento sí fue... Bueno, ahora ya viéndolo atrás sí fue un poco chistoso porque ellos me estaban despertando de la anestesia. Yo estaba, yo estaba asustado. No podía abrir los ojos, pero empezaba a escuchar las voces. Empezaba a escuchar las voces y bueno, yo en mi mente, o sea, todavía estaba un poco dormido. Bueno, todavía estaba dormido, me imagino, medio dormido, no sé. Eh, pero yo intentaba abrir los ojos. El anestesiólogo me estaba hablando y yo o sea, yo en mi mente pensaba, ¿por qué estoy despierto? ¿Por qué estoy escuchando las voces? O sea, yo tengo que estar dormido. O sea, están a punto de operarme y yo estoy despierto. ¿Qué estoy haciendo? Y yo más trataba de volver a dormirme. Y bueno, ellos más trataban de despertarme. Y bueno, finalmente, ya poco a poco, a medida que me venía pasando el efecto de la anestesia, fue como que ya fui entendiendo, ok, ok, ya la cirugía ya pasó entonces. Eh, y bueno, lo primero que sentía, bueno, además de, digamos, del efecto de la anestesia, algo que sentía era como que si tuviera, como que si alguien estuviera sentado en mi abdomen, o sea, sentía como que me hubieran puesto pesas o algo en el abdomen, o sea, sentía tan pesado, obviamente no me podía mover. Y bueno, ahí fue cuando, bueno, cuando me enteré que al final, bueno, sí les tocó abrirme. Entonces, bueno, la cirugía laparoscópica se convirtió en una cirugía abierta. Pero al final, eso no importa. El objetivo de eso era sacar el tumor, era liberarme del cáncer, lo cual pasó. Entonces realmente eso ahorita no me importa. Realmente sí ha dificultado un poco mi recuperación porque ha sido más lenta, mucho más lenta. Eh, pero realmente estoy libre de cáncer, gracias a Dios. Y bueno, el siguiente paso, en mi caso, bueno, todavía me van a dar más quimioterapia. La quimioterapia en este caso es preventiva, es para asegurarnos de que este tumor no regrese nunca. Y bueno, van a ser varias sesiones de quimioterapia, pero en este caso va a ser un poco diferente. Eh, Va a ser un poco menos fuerte el efecto. Eh, y bueno, eh, yo esperaría que no haya mucha complicación en este proceso. La quimioterapia preventiva, bueno, en este caso preventiva, no creo que le llaman preventiva, no estoy seguro. Pero en este caso la quimioterapia van a ser 4 ciclos de 15 días cada uno. Entonces en esos 15 días lo que va a pasar es, el primer día, quimioterapia intravenosa, así como las anteriores. Pero aún así va a ser menos potente que las que recibí previo a la operación. Luego las siguientes 14 van a ser tomadas. Ya, eso ya no, eso ya yo en mi casa, desde mi casa, bueno, me la tomo, me la trago, es una pastilla, la quimioterapia va a estar en una pastilla y eso va a ser todo. No va a haber mucho drama, no tengo que manejar a la clínica, no tengo que estar esperando que me tomen la vena eh, y bueno, debería ser algo como tomarse una Tylenol, bueno, no sé qué tipo de efecto secundario vaya a tener. Espero que no sea, no, espero que no haya mayor efecto secundario. Y bueno, al final de esos 15 días se descansa una semana y luego se repite ese ciclo.
Esto se va a repetir 4 veces. Entonces yo esperaría estar terminando todo esto en diciembre, en algún momento de diciembre. Pero bueno, volviendo al punto, esto se puede superar. El hecho de que usted esté diagnosticado con cáncer no quiere decir que se vaya a morir. Quiere decir que tiene una lucha muy grande por delante, la cual probablemente no va a ser fácil. En mi caso, yo considero que no lo fue, pero vale la pena. Solo tenemos un cuerpo, solo tenemos una vida, hay que aprovecharla al máximo. Y bueno, este sacrificio es parte para asegurar, para asegurar un futuro. Si yo no hubiera hecho este tratamiento, no sé cuánto tiempo hubiera durado vivo. Ni siquiera quiero imaginarlo. Y no se preocupen por cualquier tipo de comentario que escuchen, porque yo sé que ustedes van a estar bien. Es más, les voy a contar una anécdota. Y esto me pasó con mis padres. Eh, realmente, bueno, obviamente cuando ellos supieron del diagnóstico, como cualquier padre de familia, cualquier madre de familia, mis padres se pusieron tristes. Yo entiendo el impacto de una noticia como esta, especialmente que te digan, ¿sabes qué? Tu hijo tiene cáncer. Eh, pero bueno, para mí la reacción de ellos fue normal. Pues soy su hijo, soy el hijo menor de ellos y bueno, o sea, ellos nunca se imaginaron, nadie nunca se imaginó que iba a ser diagnosticado con esto. Ahora, lo curioso es que no sé si fue al día siguiente o un par de días después. Bueno, mi papá se me acercó y me dice, mira, hijo, disculpa por la forma en que reaccionamos, pero ¿sabes qué? Uno de padre nunca está preparado para enterrar a sus hijos. Lo cual a mí se me pareció extraño y de entrada, o sea, lo primero que se me vino a la mente y que yo le dije a él en su momento fue, ¿sabes qué? Aquí no se está muriendo nadie. Por eso mismo, porque yo confiaba, en ningún momento dejé de confiar en Dios, en ningún momento pensé, me voy a morir de cáncer, no ahorita, yo voy a hacer esta pelea y yo estoy seguro que así como yo hice esta pelea, ustedes van a hacer esta pelea, van a salir de esto, van a tener mucho éxito, sin duda. Estoy seguro, tengan fe, confíen en Dios y estoy seguro que así va a ser. Ahora, si usted conoce a alguien, si usted no ha sido diagnosticado con cáncer, pero conoce a alguien, algún amigo suyo, algún ser querido que ha sido diagnosticado con cáncer, en base a mi experiencia, yo les puedo, bueno, quisiera darles un par de consejos eh, precisamente para que su ser querido no se sienta mal. Primero, dele su espacio, dele su espacio, déjelo hacer sus cosas. Segundo, no le hable solo de cáncer, no le esté preguntando, o sea, si le pregúntenle cómo está, pero de la forma en que le preguntan a todo mundo. No hay necesidad de preguntar ¿y cómo estás? ¿Cómo te has sentido? No, o sea, no hay necesidad de hacer caras, no hay necesidad de cambiar el tono de voz. Fulano, ¿cómo estás? ¿Está bien? Qué bueno. Y si le dicen, ¿sabes qué? Estoy bien. Confórmense con esa respuesta. No traten de indagar más. No traten de preguntar cosas específicas. No estén preguntando, mira, ¿y cómo te has sentido de la náusea? ¿Cómo te has sentido del mareo? ¿Cómo te has sentido de cólicos? No pregunten nada específico. Si la persona a la que le están preguntando les contesta, estoy bien, suficiente. Si esa persona les quiere dar detalles de cómo se ha sentido, dejen que esa persona se los dé sin necesidad de que ustedes le estén preguntando. No pregunten cosas específicas porque yo les aseguro que esta persona que está pasando por esto, a esa persona en ningún momento se le olvida que tiene cáncer. A mí en ningún momento se me olvidó. Sí tuve momentos en que me distraje, hubo gente que me hizo reír bastante, me distrajo mucho, lo cual yo aprecio bastante. Eh, pero realmente en ningún momento
se me olvidó por lo que estaba pasando. Así que realmente si van a visitar a esta persona, si le hablan por teléfono, por lo que sea, no estén preguntándole cosas específicas, no estén hablando solo del tumor, no estén hablando solo del cáncer, hablen de otra cosa, hablen de fútbol, hablen de lo que sea que esté pasando en ese momento, eh, pero no hablen solo de esto, porque esta persona se va a hartar y después ya no va a querer hablar con nadie. Bueno, ese es un consejo. En base a mi experiencia, no sé, tal vez otra persona pueda reaccionar diferente y quiera hablar solo de esto todo el tiempo. No lo sé. Otra cosa, otro consejo. Una vez hayan operado a su amigo y una vez le hayan quitado el tumor, de lo que sea que tenga, si lo va a visitar al hospital o le habla por teléfono, no lo haga reír, por favor. Porque la cirugía, bueno, especialmente si es una cirugía abierta, hasta reír duele. Es en serio. Reírse duele. Y bueno, todo toser duele. O sea que uno tose, uno se ríe y siente la presión en el abdomen. Ahorita se me hace chistoso, pero en el momento, bueno, mi doctor yo aprecio mucho a todos los doctores, hasta a todos los oncólogos, al oncólogo radiólogo, a la oncóloga hematóloga, al oncólogo cirujano. Y bueno, pero el oncólogo cirujano me llegaba a ver. Y él es tan chistoso, me hacía reír y me dolía el abdomen. Entonces realmente, bueno, realmente sí, o sea, me daba risa, pero un momento gracioso. Pero me dolía. Entonces traten de no hacer reír, por lo menos no mucho, a esta persona ya una vez esté saliendo de la cirugía. Después sí, después todo lo que quieran, háganlo que llore de la risa. Y bueno, este era el tema que quería tocar este día. Quería darles un update de mi salud. Mucha gente me ha estado preguntando, bueno, mucha gente que me conoce me ha estado preguntando a mí, le ha preguntado a mis padres o a cualquier persona en común que tengamos. Entonces, bueno, si usted es alguien que me conoce, gracias a Dios estoy bien, me pueden ver, ahorita estoy bien, todavía no he salido mucho, más que donde el médico o al laboratorio a hacerme exámenes de sangre. Realmente todavía no me siento cómodo, pero va a llegar el momento en que vamos a salir, vamos a hablar, bueno, creo que no, tal vez no tomarnos una cerveza porque todavía no sé hasta cuándo voy a poder tomarme una cerveza, pero vamos a platicar y vamos a compartir un momento agradable. Y gracias por sus oraciones, gracias por todo. Y quiero agradecer especialmente a mi esposa, porque sin el apoyo de ella realmente no estuviera donde estoy. Eh, bueno, Dios nos dio la fuerza tanto a ella como a mí. Y mi amor, gracias por todo tu apoyo. Y amigos, hasta la próxima.